Entonces, sí, le quería preguntar en qué estado está judicialmente eso de Odebrecht, digamos, para que un ciudadano medio pueda entender en qué situación se encuentra. Démosle entonces. Usted hace la pregunta y yo le Sí. Démosle entonces. Así. Sí, ya comencé a grabar. Bueno. A ver, la situación, digamos, legal de Odebrecht está, pues, son muchos los aspectos, pero mencionemos probablemente lo más importante que hay. Es que ya en Colombia hay dos decisiones de autoridad. Una de la Superintendencia de Industria y Comercio y otra del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que dicen que Corfi Colombiana, es decir, el Grupo Aval, Episol, fueron socios en los sobornos con Odebrecht. Esto es bien importante porque siempre se ha dicho la corrupción de Odebrecht. Y resulta que desde el principio quienes estamos al tanto siempre vimos que el soborno lo había pagado el Consorcio de la Ruta del Sol. Consorcio de la Ruta del Sol, que son Odebrecht y Corfi Colombiana Grupo Aval. ¿Sí? Y los de Odebrecht desde el principio dijeron: nosotros pagamos el soborno, pero también pusimos la parte que le correspondía a Corfi Colombiana, Episol, Grupo Aval, porque ellos nos debían restituir esa plata después, cosa que tiene su cierta lógica, Ricardo, porque en el capitalismo las sociedades se montan, y es que si usted quiere ganar el 50% o el 40%, lo que sea, usted tiene que aportar esa parte del capital. Nadie subsidia a nadie, ni siquiera en los sobornos. Entonces, este es un hecho de inmensa importancia de todos los órdenes. Y agrava la situación que tenemos con el fiscal, que es el otro hecho súper importante de esta historia. Ya quedó claro, lo he explicado en los 3 debates que he hecho al respecto, cada vez hay hechos nuevos que nos dicen que el fiscal llega a la fiscalía a sabiendas de que este escándalo iba a estallar y a sabiendas de que había corrupción tanto en Odebrecht como en la Ruta del Sol, incluido Corfi Colombiana. Eso se sabía. Es más, él ayudó a hacer un pacto de silencio entre el Grupo Aval y Odebrecht, un pacto para tapar todas estas cosas. Eso son cosas que ya están, digamos, suficientemente claras. Si el fiscal Martínez todavía se sostiene es porque el nivel de corrupción de quienes mandan en Colombia es pavoroso, y él ofrece protección para todos los que están vinculados en esto, porque no olvidemos que en esto está superuntado Juan Manuel Santos, Óscar Iván Zuluaga, el propio Duque tiene varias situaciones que no ha podido explicar, y digamos que esa es la situación como está. O sea, está desenmascarado todo el juego. En Estados Unidos ya están sobre esto, tanto en el Departamento de Justicia, porque hay 2.7 millones de dólares que se movieron como lavado o blanqueo de dinero. Tienen problemas en la SEC, que es como la Superintendencia Financiera. O sea que las cosas están claras, se están armando. Es evidente la actitud de alcahuetería del director de Medicina Legal en relación con Néstor Humberto Martínez, con este caso, porque es su subalterno. O sea, aquí todo está claro. Aquí lo único que pasa es que hay un pacto de impunidad entre toda la élite política colombiana, más el poder de Luis Carlos Sarmiento alguno, impidiendo que esto se acabe de desatar, porque esto ya, aquí lo que faltan son los detalles. Pero luego tiene todos los ingredientes de una trama mafiosa, porque ya tenemos 3 personas que han muerto, supuestamente asesinadas, parece. No, la historia es realmente tenebrosa, Ricardo. Estas son cosas que parecen mentira, pero que son realidad, ¿no? O sea, que alguien haya llegado a la Fiscalía General de la Nación, entre otros propósitos, a cubrir esto. Que su fiscal anticorrupción corrupto, que estuvo encargado de este caso, yo lo demostré, sí, haya terminado digamos, en una actitud mafiosa con miembros de la Corte Suprema de Justicia, que el fiscal Martínez nunca nos haya explicado por qué lo nombró. Yo le cuento esto, en una investigación de 1 hora, nosotros en mi oficina, que es una oficina muy pequeña, concluimos que Moreno, para un fiscal coherente y consecuente, era innombrable, porque era sospechoso por definición. Sí, entonces aquí la pregunta que uno se hace es, Néstor Humberto Martínez lo nombra por estúpido, porque no entiende nada. No, yo ese cargo nunca se lo he hecho a Martínez, es un vivo, y esta explicación nunca la ha dado. Todo esto está vinculado, todo esto termina siendo un solo escándalo. La muerte de Jorge Enrique Pizarro, es evidente que el director de Medicina Legal se las ingenió
para decir una cosa que nunca pudo decir, y es que no había muerto envenenado por cianuro. Él jugó con las palabras para digamos, manipular a la gente y al mismo tiempo, sí, para manipular a la gente, porque las frases él las armó de forma tal que se pensara que estaba descartada la muerte por cianuro. Y resulta que eso no era lo que él estaba diciendo. Lo que estaba diciendo era que no había encontrado cianuro en las muestras, pero silenció que era prácticamente imposible encontrar cianuro en esas muestras, así hubiera muerto por cianuro, porque las muestras eran las muestras que no podían servir porque no era la parte, pues, del organismo que servía para eso, sí, porque estaban formolizadas, se habían guardado en formol y el cianuro desaparece cuando hay formol, sí, porque bueno, supimos el escándalo de la toalla, pues, que fue lo que lo llevó a la renuncia, que es horrible. Todo esto que terminó sirviéndole al fiscal Martínez, que además, curiosamente, también sus fiscales hacen mal la operación de incautación o de toma, como se quiera llamar, de acceso mejor, a los archivos de computador y de teléfonos de Pisano, de forma tal que el juez de garantías los está rechazando como prueba y eso puede invalidar piezas importantísimas de este proceso. O sea, aquí todo es sospechoso, todo es sospechoso. Fíjese que si este fuera un país distinto, Martínez estaría, pues, ya, digamos, súper investigado, pero lo investiga la Comisión de Absolución de la Cámara de Representantes, que es una comisión política de alcahuetas, que están también protegiendo a Martínez. Pero fíjese, esto sería un escándalo en otro país de campeonato, porque apunta a un poder político financiero que es Sarmiento y Santos, ¿no? Y Uribe, y Oscar Iván Zuluaga, todos ellos están tocados. O sea, un soborno se pagó en el gobierno de Uribe, otro soborno se pagó en el gobierno de Santos. O sea, por lo que se está cayendo el fiscal del Perú, es una nimiedad al lado de lo que hay aquí. Es que la plata de Odebrecht y de Luis Carlos Sarmiento Angulo en este negocio de la Ruta del Sol suena en los bolsillos del fiscal. El fiscal ha mentido sistemáticamente. Es más, el fiscal, en el debate en que hizo que se salió de las casillas y terminó haciendo boberías, porque él siempre en relación con los medios había sido muy cauto y muy cuidadoso. Ese día se les disparó la soberbia y la desesperación y habló casi que como un loco, ¿sí? Y terminó incriminándose a sí mismo, incriminando al Grupo Aval, tanto que yo pude acusarme de la superintendencia financiera, porque es evidente que él ahí reconoció que él sabía que había corrupción en la Ruta del Sol y tenía el deber de informarlo, porque se debe informar en esos casos por simple sospecha, así no hubiera la absoluta certeza de lo que estaba pasando. Que también apunta a Parodi y todo eso, ¿no? Toca con las ministras, de la misma manera que lo toca a él, porque las dos ministras y él mismo se han debido declarar impedidos en el COMPES que le dio el pase a la vía Ocaña-Gamarra, que es donde está una de las grandes corrupciones de este caso. O sea, esto toca con muchas cosas. O sea, esto toca con todo el poder del gobierno nacional. Es sabido, porque lo han declarado quienes están en la cárcel y han confesado que la plata de Odebrecht entró a la campaña de Juan Manuel Santos, no solo a la del 2010, que ya lo confesó alguno de ellos, el propio Santos. ¿Se acuerdan de cuando dice no, es que me acabo de dar cuenta, creo que fue la frase, me acabo de enterar, pero en la del 2014 eso está clarísimo, y las acusaciones que hay sobre plata a la campaña de Oscar Iván Zuluaga son gravísimas también, ¿sí? Si se logra que Brasil pueda traer pruebas a Colombia, este escándalo va a subir, porque es evidente que esa es la otra cosa extraña, ¿no? Entonces, en la Fiscalía de Colombia no logra que los brasileños declaren como deben declarar ante la justicia colombiana. Yo repito, hay demasiado poder en esto, pero hay demasiada putrefacción en esto. Putrefacto. Esto por donde uno ponga el dedo sale pus en este proceso. Pero ¿por qué están ahí? Porque se sostienen todos con todos. Es como una especie de empalizada sosteniendo a Martínez, que es el protector de todos. Sí, lo que no entiendo, ¿qué mecanismos institucionales fracasan en Colombia para que, digamos, esto no se pueda encauzar por la vía judicial o por lo menos que se haga luz sobre el asunto? En Colombia tenemos un problema institucional muy complicado de normas, ¿no? Es que el fiscal, como otros funcionarios, el presidente de la República, entre esos, tiene una cosa que aquí llamamos fuero. Y es que el único que puede juzgarle por sus actos como fiscal
es la comisión de acusaciones de la Cámara de Representantes, que la llamamos de absoluciones porque nunca acusa a nadie, ¿sí? Porque es una comisión no de índole judicial, sino política. Entonces son los amigos políticos del fiscal, de Duque, de Uribe, de Santos, de Vargas Lleras, de César Gaviria, de todos ellos son los mismos con las mismas, que están protegiendo al fiscal. Eso es así de simple. Unos lo protegen más descaradamente y otros menos descaradamente. Usted lo vio en el debate, la trapisonda que montan para desviar la atención. Fueron incapaces, se acobardaron, no fueron capaces de defenderlo en el debate. Entonces se inventan un distractor, una cortina de humo para ponernos a los colombianos a hablar de otras cosas. Bueno, lo mismo que hicieron con Carrasquilla. Se ha más cogido con las manos en la masa por corrupto que Carrasquilla, es prácticamente imposible. Y ahí lo absolvieron. Y está el gran ministro. Acobardado, claro, tampoco le da la cara al país, no le sale a los medios. Pero bueno, lo están sosteniendo, y lo están sosteniendo porque son los mismos con los que Duque está terminando de consolidar lo que yo he llamado el Frente Nacional Duquista, que son los mismos con los mismos. Toda la tradición liberal conservadora con los nuevos partidos que se han desgajado de allí, protegiendo la estructura de poder del país, de la cual de una u otra manera todos hacen parte. Sí, yo le seguí en los debates parlamentarios cuando el fiscal, y no ha tenido miedo en algún momento de que le pasara a usted algo. Pues uno en estas cosas pues tendrá que ser cuidadoso. Tiene que ser cuidadoso. Pero digamos que este es el oficio, ¿no? O sea, sobre eso yo digo, bueno, este es un país donde todo el mundo todo el día arriesga de todo. Y dices, bueno, pues si yo estoy en esto, cumplo con mi deber, ¿no? Cumplo con mi deber. Sí, y luego, bueno, este escándalo es como una guinda de la tarta, pero el panorama que se presenta no parece muy halagüeño, ¿no? Ni en la economía, no se notan tampoco signos de que la economía... La situación del país es muy complicada. O sea, porque al país lo metieron... El petróleo bajo también. Al país lo metieron en 1990 en una estrategia económica, eso que llamamos el libre comercio, después los TLC, la apertura, eso ha tenido distintos nombres, ¿no? El consenso de Washington puede ser la fórmula más precisa. Y algunos lo dijimos en ese momento, yo era profesor en la universidad cuando lo dije, ¿no? El país lo van a desbaratar en esto. Al país no resiste esto que le van a hacer. El país no puede competir ni en agro ni en industria con las grandes potencias agrícolas e industriales del mundo, y menos con sus subsidios. Todo eso lo dijimos. ¿Y qué pasó? Es bueno hacer la historia. Empiezan en los 90 este martirologio, se hunde la economía en el 99, se colapsa. Y tuvimos, llamemos, un golpe de suerte, y es que hay un boom de las materias primas. El petróleo, especialmente. Un auge del negocio minero y de materias primas en general, agrícolas también. Y a Colombia, que no es una potencia minera ni es una potencia agrícola, pero de todos modos eso, digamos, al café también le sirvió, y el petróleo y esto. Y entonces eso nos dio una especie de tranquilidad de dos presidentes, ¿no? De Uribe, que se ganó la lotería ahí sin haberla comprado, pues fue un usufructuario de un golpe de suerte, y a Santos en una parte bien larga de su gobierno, y con eso el país medio funciona. Se hunde se viene esa crisis global, y Colombia se empieza a hundir con eso. Santos logra pasar la marea endeudando al país en extremo, ¿sí? Y hoy estamos en el peor de los mundos. Debemos tanto que ya casi que es imposible conseguir plata prestada. La industria del agro están destruidos, hechos pedazos. La economía se ha desnacionalizado en proporciones inmensas. Es asombroso el nivel de toma de todo el país por los intereses extranjeros. Hay una noticia de hoy en la prensa, por ejemplo, Andrés Carne de Res ya es una cosa de transnacionales, Alpina es una cosa de transnacionales. Bueno, o sea, esto casi que lo que no es de extranjeros en Colombia, pues por ahí las ventas de chontaduros y cosas así, exagero un poco, pero es así de grave. Bueno, vienen por Medimás. El avance del capital extranjero en salud es inmenso, ¿sí? Pero todo eso no resuelve la crisis, todo eso lo que hace es agravar la crisis. Y ponen en la dirección del Estado a una persona como Duque, con una estrategia económica que es la que le dictan desde afuera. Viene el señor Pompeo, entre otras cosas, viene y le dice, oiga, pero bueno, hay que acabar con los camiones también, ¿no, doctor Duque? Y aquí la cultura también, y a exigirle que entregue más cosas, pero además su propia incapacidad. Entonces, yo soy muy pesimista, porque además la economía global está en problemas. Ahí acaban de caer las acciones en Estados Unidos muchísimo, en manos
esa especie de orate que es el señor Donald Trump. O sea que la situación para Colombia se puede pegar una complicada grande. La reforma tributaria, es que esto es el colmo, es que Duque es un irresponsable. Con la reforma tributaria no consiguieron más plata, sino menos. O sea, cuando usted haga las cuentas del 2020, verá que el ingreso nuevo son 8 billones y lo que le quitaron en impuestos a las megaempresas son 10 billones. O sea, estamos peor que lo que estamos. Entonces ya salió Carrasquilla y dice, vamos a reducir los subsidios. Porque resulta, dicen ellos, y dice Duque, que los subsidios los tienen que los ricos. Entonces, bueno, reducir los subsidios no es solo golpear pues, a los pobres, sino que es reducir la capacidad de compra de la gente, que es lo que también hizo la reforma tributaria. Entonces aquí las pequeñas y medianas empresas, ¿sí?, pues están cada vez más angustiosamente estrechas porque no hay ni a quién venderle. O sea, la situación realmente de la economía del país es supremamente mala. Luego todo esto coincide en América Latina y en Europa con un descrédito total de la política, ¿no? Y el auge de la extrema derecha y la extrema izquierda, como está ocurriendo en España, ¿no? ¿Y cree que ese escenario se podría dar también en Colombia, de que surgiera un outsider tipo Bolsonaro? Las crisis son propicias para todo, y aquí estamos en una crisis grave. Y en las crisis los pueblos terminan, digamos, o pueden terminar echando por lo que podemos llamar la calle del medio, o sea, como saliéndose de lo que ha sido lo tradicional. Y se pueden salir para un lado, se pueden salir para otro lado. Eso es parte de los riesgos que se viven en los momentos de crisis y es lo que está estudiando el mundo entero, porque la otra cosa que queda clara es que este modelo de la globalización, Ricardo, no funciona. Porque es un modelo para ultra enriquecer a los ultra ricos. O sea, es un modelo de concentración de la riqueza en ciertas personas y en ciertos países. Como lo que ha pasado en Estados Unidos con la crisis. Lo que está pasando en Estados Unidos y en toda Europa, y usted para donde mire, lo que hay es un capitalismo que rompe con sus propios criterios conocidos. Entonces, un capitalismo que funciona sobre la base de deprimir el consumo y concentrar la riqueza. Las ganancias vienen sobre todo del monopolio y de la corrupción. Es un capitalismo de amigotes, como dicen ustedes en España, extremadamente corrupto, o de amiguetes, es que dicen allá. Allá dicen amiguetes, que aquí la traducción sería de amigotes. Entonces, el mundo está en unas situaciones complejísimas. Entonces, Trump en Estados Unidos, Bolsonaro en Brasil, Macri en Argentina. Bueno, otros gobiernos que han fracasado, es evidente que lo de Venezuela, pues, digamos, el manejo de su economía, pues, los hechos son terriblemente dolorosos, ¿sí? Entonces, ese es parte del problema que tiene que resolver la humanidad. ¿Cómo vamos a ser capaces de encontrar qué es lo que hay que hacer para que los países no se hundan y para que la gente no se hunda? Pues eso era todo, senador. Muchas gracias por sus palabras.